profesor Fernández Cruz y a la Fundación Fernández Cruz por haberme invitado a esta lección magistral Fernández Cruz, que es ya un clásico dentro de este hospital, Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El siguiente ponente es el doctor Álvaro Urbano Izpizua, que yo he tenido la gran suerte de trabajar con él intensamente durante los últimos años. El doctor Izpizua es profesor de Medicina de la Universidad de Barcelona. Es director del Departamento de Medicina y Oncología del prestigioso Hospital Clínic de Barcelona y además es el coordinador del tema precisamente que nos va a hablar del tratamiento inmunoterápico con las células de CAR. Él ha sido la persona que ha impulsado en España, a través del proyecto ARI, este proyecto de células CAR anti-CD19, con un equipo multidisciplinario dirigido por él y que ha tenido la gran suerte de poder tratar a un gran número de pacientes que eran ya resistentes o en recaída, de leucemia aguda linfoblástica, que no respondían, eran resistentes a todos los tratamientos, no respondían y han conseguido una supervivencia superior al 60% a lo largo de estos 2 últimos años. Precisamente nos va a hablar de este tema, que es la inmunoterapia con células CAR en la leucemia aguda linfoblástica B y probablemente también en el linfoma linfoblástico de células B. Cuando quieras. Muchísimas gracias, profesora Villegas, por su amable introducción y muchas gracias al profesor Fernández Cruz y a la Fundación Fernández Cruz por la invitación. Bueno, en el momento actual yo creo que hay claras evidencias de la importancia que tiene el sistema inmune en la lucha contra el cáncer y que los linfocitos T son unos elementos fundamentales en esta lucha. Pero también es una realidad que este efecto es limitado porque el cáncer continúa siendo una de las causas más frecuentes de mortalidad en el humano. Entonces estamos modificando, como ya ha anticipado la profesora Villegas, estamos modificando genéticamente a estos linfocitos para hacerlos más eficaces, más específicos, más potentes en la lucha contra el cáncer. Una versión de esta manipulación genética es lo que se llama la técnica CAR. Para que un linfocito T desarrolle una reacción contra una célula tumoral hay una primera señal, un primer reconocimiento del receptor del linfocito T con el antígeno tumoral a través de células presentadoras de antígenos, es la señal de estimulación, pero tiene que haber una segunda señal, una señal que se llama de coestimulación, para potenciar esta primera señal y para que el linfocito T no acabe en anergia. Por tanto, es clave para este linfocito T que se activen estas dos señales, la señal de estimulación, la señal de coestimulación, para que el linfocito T prolifere y se haga plenamente citotóxico. Claro, el problema es que la inmensa mayoría de los cánceres, en sus células, no hay la expresión de esta molécula coestimulatoria, de forma que el linfocito T, cuando reconoce este antígeno tumoral, no puede desarrollar una respuesta antitumoral plena. Esta es una de las principales limitaciones que tiene el sistema inmune en la lucha contra el cáncer en el humano. Aquí pueden ver lo que es una estructura de un CAR en un linfocito T. Esta proteína tiene una parte extracelular que es la fracción, un fragmento de un anticuerpo monoclonal, que es la que reconoce al antígeno, la zona de unión a un antígeno. Pero es un fragmento de un anticuerpo monoclonal. Tiene una parte intracelular, este CAR, que es la cadena Z del receptor de células T, del CD3, y de ahí un poco el nombre de CAR, Chimeric Antigen Receptor, porque, como pueden ver, es una mezcla de inmunidad humoral, un fragmento de un anticuerpo monoclonal, con una molécula que tiene un receptor de células T, inmunidad celular. Aparte, esta molécula, y es fundamental para entender por qué es tan potente el CAR en la lucha antitumoral, esta molécula tiene integrado en su interior, en la parte intracelular, tiene integrado una molécula coestimulatoria.
De forma que cuando este linfocito T, a través del CAR, reconoce un antígeno, ya no le hace falta una segunda señal, no importa que la célula tumoral no tenga molécula coestimulatoria, porque la señal va a ir en un pack, las dos, la señal de estimulación y la señal de coestimulación conjuntas. Y eso va a hacer que este linfocito T haga una plena proliferación contra la célula tumoral. De hecho, esta técnica de CAR se desarrolló hace 20 años, pero estaba formada únicamente por lo que es el fragmento del anticuerpo monoclonal y el receptor de células T. No tenía molécula coestimulatoria. Entonces, los intentos que se hicieron de que fuera eficaz contra los tumores fueron baldíos, porque efectivamente reconocía la célula, tenía un cierto efecto, pero no era capaz de desarrollar un tumor en ratones. En cambio, cuando se ha hecho una segunda generación de CARs, que es incluyendo esta molécula coestimulatoria, aquí sí, aquí utilizando este CAR de segunda generación, que incluye una molécula coestimulatoria, es lo que se ha visto que tiene una eficacia extraordinaria contra la leucemia linfoide aguda, contra el linfoma, contra el mieloma múltiple, y se está ensayando contra otros tipos de cánceres. Aparte, desde hace ya un par de años se están haciendo nuevos ensayos clínicos incorporando dos moléculas coestimulatorias distintas. Normalmente un CAR contiene o una molécula coestimulatoria que es o CD28 o 4,1-BB, uno de los dos, y en el momento actual se están empleando CARs que se llaman de tercera generación, que incluyen las dos moléculas coestimulatorias, con el intento de que sea aún más potente y persista más tiempo en el organismo, incluso incluyendo genes que van a segregar interleuquinas, que van a atraer células inmunes innatas de ese individuo para atacar el tumor, quizá a células tumorales que no expresan el antígeno diana que va a reconocer el fragmento del anticuerpo monoclonal. Pero como pueden ver, estos son estructuras proteicas y, claro, esto integrarlo en un linfocito T sería muy temporal. A la que este linfocito T prolifera, pierde la proteína. Por tanto, lo que se hace no es introducir esta proteína quimérica en la célula linfoide T, sino lo que se hace es insertar los genes que van a codificar a la síntesis de esta proteína completa. Entonces, para ello se utilizan virus, porque hay virus, lentivirus, gamma retrovirus, que tienen la característica de reproducir su propio RNA integrando fragmentos genéticos en un genoma huésped, y esto ocurre continuamente en nuestro propio organismo. Y entonces hace que estos virus sean unas herramientas magníficas para entregar, para introducir fragmentos de genes que nosotros queremos en células humanas. Y es lo que hacemos. Utilizamos lentivirus, porque además de forma natural infectan los linfocitos T, pues utilizamos lentivirus como vectores, como vehículos, para que podamos introducir un constructo genético que va a codificar la síntesis de esa estructura proteica que les he comentado y infectamos con este vector que contiene nuestro constructo genético del CAR, infectamos el linfocito T. Este virus lo que hace es dar las instrucciones genéticas para incorporar el constructo, y este linfocito T hará la expresión, expresará en su membrana no solo el receptor de células T que le corresponde como linfocito T, sino también esta nueva proteína quimérica en superficie con un fragmento de anticuerpo monoclonal, en su interior con el receptor de células T, de forma que a la que toque un antígeno tumoral, diana de este fragmento de anticuerpo monoclonal, este linfocito T proliferará rápidamente y será muy tóxico. Y esta es la forma en la que llevamos esto a la práctica en los pacientes. El procedimiento se inicia extrayendo células mononucleares de la sangre del paciente a través de una leucaféresis convencional. Lo que hacemos es seleccionar de estas células mononucleares los linfocitos T mediante técnicas de inmunoselección. Lo incubamos con el virus, que no va a dañar la célula, no va a dañar el linfocito. Al contrario, lo que hace es que se integre y que haga que exprese en superficie este linfocito el CAR, el Chimeric Antigen Receptor, que va rápidamente a identificar la diana en la célula tumoral y la va a destruir. Y lo que hacemos también en el laboratorio es que estos CAR, estos linfocitos T, los expandimos hasta obtener millones de ellos para poderlos utilizar en la clínica, reinfundiéndolos simplemente por la vena.
Esta técnica, como he comentado, se ha empleado en muchos tumores en el momento actual, pero quizá donde es más eficaz es en las leucemias linfoides agudas y en los linfomas, porque expresan una proteína que se llama CD19, que está en el 100% de las células tumorales y que en células normales del humano solo expresan los linfocitos B. Por tanto, este CAR va a destruir las células tumorales, también destruirá los linfocitos B normales, pero el que una persona no tenga linfocitos B, tenga una disminución de sus inmunoglobulinas, se puede suplir con la administración endovenosa de inmunoglobulinas. Es decir, no destruirá este CAR, no destruirá ningún tejido vital del organismo y sí las células tumorales. Entonces, para que vean un poco lo que ha significado en el campo de la hematología, esta es una curva de supervivencia de pacientes con leucemia linfoide aguda que son resistentes a tratamiento y pueden ver cómo del 100% de pacientes que están vivos en un inicio, al cabo de unos años tan solo sobreviven el 10% o menos, incluso tras un trasplante halogénico de médula ósea, que es el tratamiento más intensivo que tenemos los hematólogos para tratar estas enfermedades. Y aquí, en cambio, es lo que conseguimos con un CAR, el CAR CD19, como la gran mayoría de los pacientes responden al tratamiento, entran en remisión con el CAR, pero un 40% de los pacientes recaen y a largo plazo la supervivencia libre de enfermedad a los 16, a los 18 meses es del 50%, es decir, muy superior a menos del 10% de supervivencia que se conseguía con los tratamientos convencionales. Además, lo bueno de estos resultados es que se ha reproducido en diferentes grupos y con diferentes CARs. Y lo mismo ocurre con el linfoma. Esta sería la curva esperada de supervivencia para los pacientes que son resistentes al tratamiento, también una supervivencia inferior al 10% a largo plazo, y en este caso sería tras la administración del CAR. Aquellos pacientes que entran en remisión completa mantienen su remisión completa a largo plazo. Estos resultados extraordinarios que se publicaron hace ya 4 años nos motivaron, no había todavía disposición de CARs comerciales, motivaron a nuestro grupo a preparar nuestro propio CAR. Lo que tuvimos que hacer para poder disponer de este CAR fue, en primer lugar, tener un constructo genético, diseñar nuestro propio constructo genético que va a codificar para la expresión de la proteína CAR e introducirlo en un vector lentiviral. Esta sería la primera parte. Y, en segundo lugar, disponer de un bioreactor para, una vez que tenemos un CAR, expandirlo para tener una cantidad de millones de CARs para que fueran, desde un punto de vista clínico, que fueran útiles. Disponíamos de nuestro propio anticuerpo monoclonal CD19, que se había producido en el servicio de inmunología del Hospital Clínic hace ya 20 años. Entonces, la secuencia genética de este anticuerpo monoclonal la unimos a una molécula coestimulatoria, en concreto la 4,9B, y a un fragmento CD3Z, y lo incorporamos a un vector lentiviral. Una vez que teníamos ya este constructo incorporado en el vector, infectamos linfocitos T y probamos si estos linfocitos T modificados eran tóxicos contra una línea tumoral, la NALM6, que expresa CD19. Entonces, este sería nuestro constructo genético, en rojo, el A3B1. Entonces, pueden ver cómo del 100% de células NALM6 CD19 positivas, del 100% vivas al inicio del ensayo, cómo caen por el efecto tóxico de nuestro CAR. Y, en cambio, con células tumorales que no expresan CD19 no había toxicidad, no había mortalidad, es decir, que era específico del CD19. Antes de iniciar lo que supondría todo un ensayo clínico, hacerlo a escala humana, quisimos también comparar si con un constructo genético estándar comercial, todos los CARs comerciales de Novartis, de Celgene, de Gilead, los tres tienen el mismo fragmento de anticuerpo monoclonal, que es el FMC63, y quisimos compararlos y, grosso modo, tener una eficacia similar. Entonces, pueden ver que se reproduce, que realmente no era inferior el efecto de nuestro CAR en rojo respecto a la toxicidad que se obtenía con un CAR convencional. Lo probamos en ratones, inoculando al ratón la línea tumoral NAL6, es muy agresiva, enseguida el ratón desarrolla tumores y hay que sacrificarlo, a pesar de darle linfocitos T normales, no modificados genéticamente, pero esta aloreactividad
no supuso ningún efecto sobre el tumor. En cambio, cuando a este linfocito T lo modificamos genéticamente e incorporamos nuestro constructo genético, pueden ver cómo limpia rápidamente los tumores y el ratón se mantiene vivo durante un largo tiempo. De forma muy similar a la que se obtiene con un constructo genético, ahora podemos llamarle comercial. Por tanto, una vez ya que teníamos ya desarrollado en una fase preclínica, que llevó 3 años su desarrollo, de 2 años y medio, una vez que teníamos ya esta preclínica terminada, nos lanzamos a hacerlo a escala humana y para ello el paso más difícil es hacer una expansión de estos lentivirus que tienen el constructo genético. Para eso contábamos en el propio hospital, de hecho en la Facultad de Medicina que está dentro del edificio del hospital, contamos con unas salas blancas con una presión que es fuerte en la entrada de la sala, menos donde se manipula el virus para evitar su eliminación. Y para la expansión de este CAR teníamos un sistema manual, un poquito artesanal preparado, pero al final nos decantamos por un sistema automatizado que era mucho más sencillo, más reproducible. De hecho, otros hospitales también lo han empezado a hacer con el mismo protocolo que lo hicimos nosotros y los resultados son muy comparables. Y además con este sistema las células mononucleares del paciente aquí se seleccionan ya directamente con partículas CD4, CD8, cogen los linfocitos CD4 y CD8, aquí se pueden activar, se infectan con el lentivirus y se expanden durante 8 o 9 días en esta máquina y se obtiene luego el producto directamente para infundir al paciente. Entonces, ¿cuántos pacientes hemos tratado hasta el momento con nuestro CAR? Son 47 pacientes que hemos tratado, la gran mayoría de ellos pacientes con leucemia linfoide aguda, más que con linfoma. La razón es la urgencia del tratamiento. Muchos de estos pacientes, la leucemia linfoide aguda es una enfermedad que el paciente puede fallecer en semanas por su índice de proliferación tan rápido y fue el motivo por el que nos centramos en esta enfermedad, pacientes que vinieron de todas las diferentes partes de España. Entonces, son 38 de estos 47 pacientes con leucemia linfoide aguda y pueden ver que la inmensa mayoría de ellos ya habían recaído después de un trasplante alogénico, es decir, ya en principio la primera paciente a la que le dijimos de tratarle con CAR y del riesgo que suponía por ser la primera paciente del ensayo clínico, lo que nos contestó es, bueno, yo estoy en paliativos. Es decir, que eran todo pacientes que estaban ya en una situación un poco límite sin un tratamiento para ellos. Entonces, linfomas, menos pacientes, son 9 pacientes, 8 no-Hodgkin y un paciente con una leucemia linfática crónica. Entonces, en cuanto a eficacia, la eficacia fue muy similar a la referida por el CAR de Novartis, por otros CARs de otros grupos, con una supervivencia global del 75% al año de su administración. La supervivencia es muy importante y también hay que mirar la supervivencia libre de enfermedad, es decir, estos pacientes están curados o no. La supervivencia libre de enfermedad en este momento es del 50% al año y uno de los logros que teníamos dudas de si conseguiríamos era si a estos pacientes podríamos administrar un número suficiente de CARs. Si estos pacientes tan tratados conseguiríamos de sus linfocitos de sangre periférica, claro, las medicaciones que se han empleado para estos pacientes son antilinfoide, porque son leucemias linfoides agudas. Y una de las dudas que teníamos es si quedarían linfocitos T residuales para poder desarrollar toda una cantidad de CARs con capacidad de eliminar la enfermedad. Entonces, muy brevemente, comentarles que si habíamos planeado administrar 1 millón de CARs por kilo de paciente, esta es la cantidad que obtuvimos de CARs. Para un paciente adulto la cantidad media era de 20 millones de CARs por kilo, o sea, 20 veces más de lo que en realidad necesitábamos, y para un niño casi 70 millones por kilo, es decir, 70 veces más de lo que necesitamos. Es decir, que pacientes muy tratados, con una muy poquita cantidad de linfocitos T en sangre periférica, es suficiente para poder desarrollar, para poder producir una cantidad de CARs para que tengan efecto terapéutico. Como he comentado, todos los pacientes entraron en remisión con la administración del CAR.
el problema es, ¿están curados o no? ¿Cuánto tiempo hay que hacer el seguimiento? Entonces, a modo de ejemplo, esta sería la expansión. Lo teníamos expandiendo durante 8 o 9 días. Ahora ya solo expandimos durante 7 días. Es suficiente con los CARs que obtenemos. Esta sería la expansión en la sangre periférica. O sea, una vez que administramos el CAR al paciente, cuando detecta la enfermedad y la ataca, prolifera, es decir, es un medicamento totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente nosotros damos una medicación y esa medicación tiene una vida media que va a menos con el paso del tiempo, o sea, la presencia de ese medicamento cada vez va a menos. En cambio, en los CARs es al contrario, a más carga de enfermedad, mayor cantidad de medicamento, mayor cantidad de CAR, proliferará más y además se localizará donde esté la enfermedad. Entonces, aquí pueden ver patrones distintos de expansión, de cómo en sangre periférica, después de su administración, el 9% o el 12% eran CARs, eran pacientes con baja carga tumoral, y aquí es el ejemplo típico de un paciente que viene en situación de 40.000 leucocitos en sangre periférica, infiltración de médula ósea del 80%, entonces el CAR aumenta muchísimo en sangre periférica porque está expuesto a una enorme cantidad de antígenos. Entonces, lo que les comentaba de la respuesta, nosotros no podemos decir todavía si esto va a suponer la curación del paciente o no, sobre todo porque los pacientes que hemos tratado son pacientes, como he comentado, en una situación límite. He cogido 12 pacientes que tienen, todos los pacientes que tienen un seguimiento de más de un año. Están representados aquí, son 12 pacientes, todos entran en remisión completa, verde es que están en remisión completa, rojo es que recaen. Entonces, por desgracia, de estos 12 pacientes que tienen un seguimiento de más de un año, 5 han recaído, 7 siguen en remisión completa, pueden ver algún caso de ya casi 2 años de remisión completa de la enfermedad, con lo que se llama enfermedad residual negativa, pacientes que llevan un año, año y medio y que siguen en remisión completa. Y de estas 5 recaídas, únicamente quería hacerles un detalle de por qué recaen estos pacientes. De las 5 recaídas, 3, los blastos, las células malignas, expresan CD19 y es por una pérdida de la función del CAR, por una pérdida del CAR. Estos 3 casos que recayeron con las células leucémicas CD19 positivas se debió a que el CAR se había perdido. Pero también puede ocurrir que el CAR persista y que haya un escape inmunológico, que haya alguna clona que no exprese CD19 dentro de la heterogeneidad clonal de las células leucémicas y que se escape del ataque del CAR, que puede haber recaídas CD19, y ahora estamos intentando trabajar en CARs humanizados para que persistan más, para evitar estas leucemias linfoides agudas CD19 positivas, y en un CAR que coexpresa CD19 y CD22 para intentar que si hay un escape inmunológico al CD19 que ataque el CD22. Este es un caso de una mujer que se trató hace ya 2 años, uno de los primeros casos tratados, una leucemia linfoide crónica. Nunca había entrado en remisión esta paciente, convivía con su enfermedad desde que le diagnosticaron, 7 líneas diferentes de tratamiento, siempre en actividad, con mazacotes adenopáticos axilares, y aquí pueden ver una población leucémica que expresa 2 marcadores, CD19 y CD5, todo esto era antes del tratamiento, y esto es después de la administración del CAR. Ha limpiado todas las células leucémicas y lleva así 2 años en remisión completa. Estos son los planes que tenemos en el momento actual. Es nuestra producción de CARs, darlo a 11 hospitales españoles para que administren el CAR en sus diferentes hospitales. Y otro CAR que hemos preparado, que es un CAR que detecta BCMA para mieloma múltiple, ya lo hemos enviado a la Agencia Española del Medicamento, se producirá en 2 hospitales distintos, en el Clínic de Barcelona y en la Clínica de Pamplona, para suministrar a 5 hospitales diferentes. Este es el equipo de todo. Yo hago aquí un poquito de portavoz, pero este es el equipo, ¿no?, multidisciplinar y con mucha gente implicada también en la dirección del hospital, que ha sido una ayuda tremenda, y los diferentes departamentos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Urbano, por esta magnífica y clara exposición. Andamos muy mal de tiempo, pero yo sí quería preguntarte qué retos se han planteado para solucionar o para abordar los 2 grandes problemas que tienen
la neurotoxicidad y la liberación de citoquinas. Si hay algún factor pronóstico que condicione esa neurotoxicidad, si se está investigando. De acuerdo. Sí, lo que es el síndrome de la toxicidad asociada al CAR tiene dos factores claros. Uno, la carga tumoral y la dosis de los CAR. De hecho, nosotros ahora estamos tratando los pacientes después de hacer una debulking de la enfermedad. O sea, antes de dar el CAR intentamos hacer que tengan menos carga tumoral. Con esto ha disminuido mucho el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad. Y lo segundo es la dosis de la administración de los CAR. En vez de dar 1 millón por kilo directo, lo hemos fraccionado en un 10%, primera dosis. Si no hace síndrome de liberación de citocinas, 30%. Si no hace síndrome de liberación de citocinas, el 60% restante. Pero carga tumoral y dosis de CAR son los dos factores. Muchísimas gracias. No podemos hacer más preguntas porque vamos un poco mal de tiempo. Gracias a todos y gracias al profesor Urbán.